Hola, buenas noches y bienvenidos a la cuarta clase del curso de Mecánica Estadística con la profesora Gloria Buendía. Ok, entonces hoy, como un ejemplo, para, digamos, redondear un poquito lo que hemos visto, hasta ahora hemos aprendido, ¿verdad? Más o menos, cómo uno simula sistemas que están en el equilibrio. Sistemas que dentro de las ideas de termodinámica, el equilibrio para un proceso termodinámico, dice, bueno, es un sistema que está en equilibrio térmico, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, un sistema que está en equilibrio térmico, ¿verdad? Tiene una probabilidad de tener una cierta energía que es proporcional al factor de Boltzmann. Entonces, si yo quiero estudiar, pero hay muchas configuraciones que que tienen esa misma energía, ¿verdad? Entonces, pero no todas son igualmente probables. Entonces, lo que uno hace con lo que sería en estadística el ensamble canónico es decir, bueno, la cantidad que yo quiero medir, la cantidad física, va a ser un promedio sobre todas esas configuraciones. Yo voy a sumar sobre todas las configuraciones del sistema tenga cualquier energía. Pero voy a decir, pero no todas las energías son igualmente probables. Van pesados esos promedios, ¿verdad? Por la probabilidad de Boltzmann. Y dijimos, bueno, pero eso en la práctica, ¿verdad? Es muy difícil de hacer a mano. Y yo tengo montones de configuraciones, generar todas ellas y calcularle a cada uno la probabilidad. Entonces hay un método numérico basado en algoritmos de Monte Carlo que uno dice, bueno, mira, el truco aquí es generar las configuraciones con el computador, pero generar las configuraciones con la probabilidad que yo quiero. De modo que yo me aseguro de hacer una especie de promedio, pero donde voy a tomar son más probables, ¿verdad? Donde voy a tomar más configuraciones de la región que son más probables. Y esa es la idea, ¿verdad? De estos algoritmos de Monte Carlo, etcétera. Y ok, vimos cómo se construían eh, configuraciones que tenían una determinada probabilidad, en este caso era la probabilidad de Boltzmann con una cadena de Markov homogénea, ¿verdad? Y bien, bueno, y después vimos un algoritmo, decíamos los algoritmos tienen que cumplir unas ciertas propiedades, ¿verdad? Que son las propiedades de la cadena de Markov, una propiedad muy importante, la de balance detallado. Y vimos un ejemplo de un algoritmo que cumplía eso, que era el algoritmo de Metrópoli. Y después conversamos un poco de algunos problemas que tenían estos algoritmos, ¿verdad? Por ejemplo, el critical slowing down, que los sistemas, digamos, cuando me acercaba al punto crítico, las fluctuaciones eran enormes, o sea, las barras de error, vamos a decirlo así, y era muy difícil generar configuraciones independientes. Y que el algoritmo como el de Metrópolis no era muy eficiente cerca de los puntos críticos porque le costaba mucho cambiar de configuración. O sea, yo buscaba espines al azar, los trataba de cambiar, pero probablemente no los cambiaba, entonces estaba siempre yendo con la misma configuración. Después hablamos de otro problema que tenían estos algoritmos, no es un problema, sino que estamos haciendo cálculos estadísticos. Y yo decía, bueno, las cantidades físicas, ¿verdad? Son un promedio sobre las configuraciones, ¿ok? Con el peso correcto. Pero como es un promedio, yo tengo que dar un error estadístico, ¿verdad? Y hemos dicho que como las configuraciones, yo las voy generando por un algoritmo secuencial, realmente una configuración no es muy independiente de la anterior, ¿ok? Entonces, digamos, yo estaría generando, digamos, muchas cantidades de configuraciones muy cercanas. Entonces uno dice, bueno, cuando uno sabe calcular errores estadísticos, es que dice, bueno, la desviación estándar, eso es cuando las medidas son estadísticamente independientes, que no es en el caso de estos algoritmos. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso porque si toman las cantidades como estadísticamente independientes y promedia sobre las n cantidades, bueno, uno siempre promedia sobre las n cantidades, ¿ok? Pero si uno toma el error, ok, como n medidas estadísticamente independientes, en general le va a dar un error mucho más pequeño que el error real. Existen técnicas para calcular el error de una forma un poco mejor y les di una, por ejemplo, que era el cálculo de errores, ¿verdad? Haciendo el método de bloques.
Y por último, hablamos de otro detalle que tenían estas técnicas, es que, bueno, toda la estadística, todos estos promedios, todo esto es válido para sistemas muy grandes, ¿verdad? Sistemas enormes, sistemas físicos con números enormes de cantidades. Pero ni siquiera con los computadores más avanzados nosotros podemos generar todas esas configuraciones ni trabajar con esos sistemas más grandes, ¿no? Entonces nuestras cantidades van a estar, digamos, relacionadas de alguna manera, limitadas por el tamaño del sistema que nosotros queremos escoger. Por ejemplo, las cantidades físicas que divergen a la temperatura crítica, nosotros nunca vamos a ver esas divergencias. ¿Por qué? Porque divergen porque las correlaciones entre las medidas se vuelven infinitas. Las correlaciones espaciales y las temporales. Yo digo, pero mi correlación espacial no puede ser nunca infinita cuando yo estoy tomando una red de tamaño finita. Entonces dijimos, bueno, esto que parece una desventaja, estudiar cómo estos sistemas se aproximan al punto crítico a medida yo cambio L, que son lo que se llama el escalamiento de tamaño finito, que vimos en la clase pasada, Finite Size Scaling, en el fondo nos ayuda también a calcular los exponentes críticos. ¿Ok? Si uno estudia cómo varían ciertas cantidades, cómo se comportan al cambiar tamaño del sistema, eso me permite calcular los exponentes críticos que me dicen el comportamiento del sistema. Ok, todo esto, ¿verdad? Estaba muy bien, pero ustedes dirán, bueno, pero eso estaba para los sistemas en equilibrio, aunque un sistema estaba en equilibrio, una temperatura T, etc. Pero en realidad la mayoría de sistemas que ocurren en la naturaleza, muchísimos sistemas, ocurren fuera del equilibrio. ¿Y cómo hago yo para simular procesos fuera del equilibrio? Ok, entonces les voy a dar una muy breve introducción a eso, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, los sistemas fuera del equilibrio, lo que quiere decir que ellos se mantienen intercambiando materia, energía, información, etcétera, con su entorno. Si yo hasta ahora decía que tenía sistemas a temperatura constante, los sistemas a temperatura constante, su energía, yo dije, no, yo realmente su energía varía. Yo digo, yo voy a sumar sobre todas las posibles energías con un peso. Pero como ustedes saben, realmente tomar la temperatura o tomar la energía fija son equivalentes. ¿Por qué? Porque a determinada temperatura hay una energía que es la energía promedio, que es la más, digamos, es la más probable, ¿de acuerdo? Entonces, pero cuando yo estoy en un sistema en equilibrio, el intercambio de materia, de energía, de información con el entorno es constante. Estos procesos no satisfacen balance detallado, que era una condición que yo imponía, ¿verdad?, para poder obtener la probabilidad del sistema en equilibrio. La mayoría de sistemas fuera de equilibrio se pueden considerar en dos grandes grupos. Uno serían sistemas que están sometidos a una fuerza externa que continuamente los aleja del equilibrio, ¿ok? Y otros son los sistemas mientras están en un proceso de relajamiento, un estado de equilibrio. ¿Ok? La mayoría de procesos que ocurren en la naturaleza están fuera de equilibrio. El comportamiento colectivo de esos sistemas es poco conocido. O sea, yo sé toda la termodinámica, la mecánica estadística estándar generalmente está basada en sistemas en equilibrio, ¿ok? Pero realmente la mayoría de sistemas están fuera del equilibrio. Ejemplos de sistemas fuera del equilibrio son procesos de reacción, difusión, propagación de daños, diseminación de epidemias, sistemas difusivos bajo fuerzas externas, colapsos de agujeros negros, el mismo comportamiento del tráfico, los sistemas clásicos como cristalinos. Otro tipo son los sistemas con estados absorbentes. Son configuraciones que un sistema que pueden ser alcanzadas, pero de las que no se puede salir. ¿Ok? Entonces eso rompe, ¿verdad?, todo lo que nosotros decíamos con las cadenas de Markov. Yo decía, yo puedo alcanzar siempre una configuración de otra. Un sistema con un estado absorbente no puede, porque llega a una configuración de las que no puedo salir. Un ejemplo es una percolación que tiene una transición de fase a un estado absorbente, a una dimensión, o unos problemas que vamos a hacer ahora un ejemplito muy sencillo de población.
Yo puedo tener una población, si en un momento la población llega a que el número de habitantes es cero, eso es un estado absorbente, ¿verdad? Porque ya no puede cambiar de allí. Entonces, no hay un marco general para estudiar estos sistemas y lo que uno hace es que en general los analiza uno por uno, ¿ok? Entonces, hay muchos retos cuando uno estudia sistemas fuera de equilibrio. Un reto muy importante es la escogencia de la dinámica. A diferencia de los sistemas en equilibrio, no estamos en libertad de escoger la dinámica del modelo. Fíjense, en termodinámica uno dice, ¿verdad? Y es una de las condiciones fundamentales, es que a una temperatura dada, el comportamiento del sistema, ¿verdad? Que está en equilibrio, es independiente de cómo se llegó a ese equilibrio. Yo tengo un sistema que salió, estaba en una condición, un estado macroscópico A, en equilibrio a una cierta temperatura, hago cambios, llego a un estado macroscópico B a cierta temperatura, y yo digo, realmente no importa cómo llegó, porque el sistema está definido completamente por estos parámetros. Cuando él está en equilibrio, no importa cómo llegó a ese equilibrio. Entonces yo puedo poner una simulación, ¿verdad? Yo puedo mover el sistema de un lado al otro con algún algoritmo, por ejemplo, y eso saben ustedes que uno lo hace en estadística, ¿no? Uno dice, bueno, tengo este modelo A y este B, entonces digo, bueno, pues yo digo que se fue de A a B con una temperatura constante, luego cambió el volumen, de la forma que yo pueda calcularlo mejor, sin importarme mucho la trayectoria, ¿verdad? Pero resulta que cuando yo tengo sistemas de fuera del equilibrio, eso no es correcto, ¿ok? En general, entonces yo puedo hacer, cuando yo estoy haciendo sistemas en equilibrio, yo digo, bueno, el sistema estaba a esta temperatura, volumen y presión, y después de un rato llegó a esta temperatura y volumen y presión. Por ejemplo, el gas se expandió libremente. Oye, mientras el gas se expandía libremente, ¿verdad? El gas no estaba en equilibrio. O sea, llegó al equilibrio, pero a mí no me importa. Yo lo que digo, bueno, entonces yo voy a asumir que el gas se expandió a temperatura constante primero, luego aumentó la presión, etcétera. Yo puedo poner una trayectoria en la cual yo sepa calcular en que el sistema siempre estuvo en equilibrio, ¿verdad? Y puedo calcular las condiciones finales a partir de las iniciales, porque no importa cuál es el proceso. Pero resulta que cuando uno está estudiando, simulando sistemas fuera del equilibrio, nos interesa realmente escoger la dinámica que mejor reproduzca el caso real. O sea, en procesos fuera del equilibrio, uno realmente estudia modelo a modelo y trata de simular en el computador una dinámica que más o menos se parezca a lo que es el caso real, porque distintas dinámicas me pueden dar sistemas muy distintos. Por ejemplo, cuando uno simula sistemas en equilibrio, la condición de balance detallado implica que realmente solo necesitamos saber la energía de los estados final e inicial para construir el algoritmo, que eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Yo decía, bueno, yo tengo un sistema, le cambio algo, calculo la nueva energía, etc. Realmente, cuando uno está trabajando un sistema fuera del equilibrio, uno necesita saber cómo varía la energía entre los estados de la simulación. Puede ocurrir, y frecuentemente ocurre, que para ir de un estado mu a un estado nu, el sistema puede pasar por estados intermedios de mayor energía. ¿Ok? Entonces, la rata de transición entre esos estados va a depender de la altura de la barrera de energía. Y que esto en general depende de una forma exponencial, es la ley de Arrhenius. ¿Ok? Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado en tratar de escoger una dinámica. Entonces, les voy a dar un ejemplo de un sistema fuera de equilibrio en una dimensión. ¿Ok? Este ejemplo está resuelto, lo tomé del libro de Marroy Dickman, son dos profesores de la Universidad de Granada, que es el proceso, el libro se llama Non-Equilibrium Phase Transition Lattice Model. ¿Ok? O sea, esto está tomado de allí. Entonces, ellos lo que hacen es, este es un modelo en equilibrio en una dimensión, fuera del equilibrio, perdón, que lo pueden resolver de forma exacta.
¿ok? Aquí no hay simulación numérica. Es un ejemplo de un modelo que se puede resolver de forma exacta y después hablaremos un poquito de cómo sería computacionalmente. Entonces, este modelo es, supongamos que yo tengo una población de individuos. N de T es el número de individuos al tiempo T. Obviamente ese número es mayor o igual que 0. Esa población de individuos se reproduce a una rata lambda y muere a la rata 1. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que todos eventualmente mueren, ¿verdad? O sea, todos los individuos eventualmente mueren. ¿Ok? Entonces, este sistema, como digo, puede representar organismos de una colonia con una población, puede representar neutrones en una reacción en cadena, fotones en láser, etc. El NDT se puede obtener de un proceso de Markov con ratas de transición W. Claro, yo puedo escribir las ratas de transición, pero esto no va a satisfacer balance detallado. ¿Cuáles serían las ratas de transición? Bueno, la probabilidad de que, o la transición de tener una población con N a tener una población con N más 1, ¿verdad? Es proporcional a la rata de reproducción, es N por lambda. ¿Ok? La probabilidad de N a N menos 1, ¿ok? Es la probabilidad de que un individuo muera. Y la probabilidad de que un individuo muera siempre es 1. ¿Ok? Entonces sería N por 1. Aquí la probabilidad que el individuo se reproduzca es lambda. Entonces, para aumentar la probabilidad es proporcional al número de organismos por la probabilidad de que alguno se reproduzca. Y aquí es el número de organismos por la probabilidad de que alguno se muera, pero esa probabilidad es 1. ¿Ok? Entonces, estas serían las matrices de transición. N igual a 0 es un estado absorbente en este caso. Lo que yo comentaba antes. Si llega un momento que todos los individuos mueren, la población va a permanecer 0 para todo tiempo futuro. Vean, por favor, qué distinto es a cuando yo hablaba de cadenas de Markov, que decía una de las condiciones para que el sistema llegara al equilibrio con una determinada probabilidad era que yo podía alcanzar todos los estados eran accesibles, ¿ok? O sea, de que yo decía, yo puedo alcanzar un estado de cualquier otro. Aquí esto no se cumple jamás, porque si llega un momento que n igual a 0, ahí se para todo, ¿ok? Entonces, vamos ahora a tratar de resolver el sistema analíticamente. ¿Cuál es la probabilidad de tener exactamente n individuos al tiempo t? Esta es la derivada de P sub n con respecto de t. ¿Ok? Si el sistema está en equilibrio, la derivada de P sub n con respecto de t es 0, ¿cierto? Porque si yo llego al equilibrio, la probabilidad de tener cierto número de individuos en un tiempo t es constante, porque el sistema está en equilibrio, pero este no es el caso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener exactamente n individuos al tiempo t? Bueno, yo puedo tener n individuos al tiempo t de muchas formas. Por ejemplo, que a un tiempo yo tenía n menos 1 individuo, alguno se reprodujo, tengo n, ¿ok? Entonces esto sería P sub n menos 1, la probabilidad de tener n menos 1 y que uno se reproduzca, ¿verdad? La transición. Pero también yo podría tener n individuos si yo tenía n más 1 individuos y uno de ellos murió, ¿ok? ¿De acuerdo? O yo también, esa vez positivo, ¿ok? De que eso es la probabilidad de que, digamos, de tener n individuos. Ahora, pero también yo le tengo tengo que restarle, porque esto es lo que me hace, estos son los casos en que aumenta la población, ¿ok? De n-1 pasó a n, o de n más 1 pasó a n. Pero también, ¿qué puedo tener? Yo le tengo que restar los casos en que cuando yo tenía n, disminuyó en 1, ¿cierto? Entonces, esta es P sub n por la transición de que tenía n y bajé en 1. Porque eso disminuye la probabilidad de tener n individuos al tiempo t. De otra manera, también disminuye la probabilidad de tener individuos al tiempo t. De que yo al tiempo t tenía n y un individuo, digamos,
y aumenté el número de individuos porque uno de ellos se reprodujo. Entonces ahora yo tengo ya una población mayor que n, ¿de acuerdo? Entonces estos serían los 4 términos asociados con la variación de la probabilidad a un tiempo t. ¿Ok? Vean por favor si ahora yo digo que usando esto, que omega de n más 1, n lambda, y que esto es n, simplemente sustituyo aquí y me queda esto. ¿Ok? Que vean que esto no es cero. Una pregunta. Claramente no es cero. ¿Sí? Una Disculpa. pregunta. Sí. O sea, tenemos ahí, o sea, el hecho de que sea n-1 o n+1 viene de que esto, o sea, un proceso de Markov. Depende del estado anterior, Sí, ¿no? bueno, proceso Ok, Markov en el sentido que yo selecciono de alguna manera la probabilidad de ir de n más 1. Siempre yo numéricamente genero un modelo Markov, pero esto no quiere decir que sea una cadena homogénea de Markov. exacto. Ok. ¿Ok? O sea, es un proceso en el sentido que yo selecciono una rata de transición, pero no es una cadena homogénea de Markov. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo la variación de la probabilidad, no es cero. Entonces, ahora, bueno, mi problema ahora, lo que sí ahora va a ser simplemente lo que va a hacer es un poquito de matemática. Yo quiero resolver este sistema. Derivada de P sub n con respecto de t es igual a esto. ¿Cómo se resuelven estos sistemas? Bueno, la forma de resolverlo, y digo, esta ahora lo que estoy haciendo es un poquito de matemática, no está en el libro, ¿ok? No es exactamente nada que ver con estadística, es cómo se resuelven estos problemas. Bueno, una forma de resolverlos es definir una función generatriz que va a depender de 2 variables, de x y de t, ¿ok? Y esta función generatriz la defino como n igual a 0 hasta infinito, x a la n p sub n de t. Permítanme simplemente definir esa función generatriz. Después vamos a ver por qué eso me sirve para resolver el sistema. Bueno, esta función, como depende de g y de t, su derivada con respecto de t, ¿verdad? ¿Quién depende de aquí? El p sub n, es esta que está aquí. Y su derivada con respecto de x y t son variables independientes. Y su derivada de g con respecto de x es esto que está aquí, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí, cuando yo derivo, entonces aquí me queda de n igual a 1, porque bueno, para n igual a 0, ¿verdad? Es 0 la derivada. Y entonces ahora lo que yo hago es que hago simplemente un cambio de variable. La sigo llamando n, pero podría haberla llamado m, ¿no? Esta, empezar a sumar desde n igual a 1, equivale también a empezar a sumar desde n igual a 0, y aquí a todo le sumo 1. No hice más nada. Bueno, ahora simplemente yo veo la relación de arriba y sustituyo. Dg a de t, ¿qué es? X a la n por dp sub n con respecto de t. Pero dp sub n de t lo tengo aquí, ¿verdad? Entonces aquí me queda este término que está acá. Vean que hay un término que es exactamente el de g a de x, porque aquí hay un término que es el de p de n a de t. ¿De dónde sale esto? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué queda este x cuadrado acá? Porque si ustedes lo hacen, se tienen que sentar a hacer el álgebra, ¿verdad? Simplemente yo escribo dg a de t. Sustituyo n igual a 0 hasta infinito de x a la n de p sub n a de t. Y de p sub n a de t, ¿ok? Es estos términos que está acá. Entonces me van a quedar, ¿verdad? 3 sumatorias. Pero yo después me doy cuenta que yo puedo cambiar la sumatoria, y el truco aquí es cambiar el n por un n más 2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la primera sumatoria, que era x a la n, el primer término, que tendría algo así como dg a de t, x a la n por dp sub n, el primero, yo el n lo cambio por un n más 2. Entonces me queda n más 1, me queda x a la n más 2 y p sub n más 1. ¿Por qué? Porque tenía p sub n menos 1. Simplemente cambiando la sumatoria y dándose cuenta que las dos sumatorias son iguales. ¿Ok? Y aquí hago lo mismo. O sea, quizás los debió haber llamado m igual a 0 hasta infinito, donde hice el cambio m n más 2, pero este es el cambio. Si ustedes se ponen a hacer, se dan cuenta que le quedan las tres sumatorias y yo puedo reescribirlas de esta forma. ¿Ok? Y ahora aquí agrupo términos y me doy cuenta que estos términos los puedo escribir como 1 menos x por 1 menos lambda x de g a de x. ¿Ok?
simplemente de nuevo, ¿verdad? Viendo cuánto vale DGA de X. Ok, bueno, aquí estos dos términos que están aquí, veo que son DGA de X. O sea, los tres términos tienen DGA de X con unas otras componentes. Ok, entonces, bueno, ahora voy a utilizar la condición de normalización. Ahora yo voy a simplemente resolver. Tengo dos ecuaciones derivadas parciales, las voy a resolver. Vamos a usar algunas condiciones, ¿verdad? Cuando yo tengo ecuaciones, tengo que poner unas condiciones de control. Bueno, la condición de normalización que yo voy a usar es que G de 1t es igual, fíjense, ¿qué es G de 1t? G de 1t es la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de P sub n de t. Y esa la voy a poner igual a 1, ¿verdad? Asumiendo que la suma de las probabilidades de tener un tiempo t en individuo, pues, es 1. Algún número tengo que tener, ¿verdad? También voy a asumir, como yo tengo que empezar con alguna condición inicial, yo siempre que empiezo una simulación, empiezo con una simulación inicial, yo puedo asumir que al tiempo 0 hay un solo individuo. O sea que n de t igual a 0 es igual a 1. En otras palabras, g de x igual a 0, de x, t igual a 0 es x. ¿Porque de dónde viene esto? Bueno, de aquí, ¿verdad? Yo digo, para tiempo 0 hay un solo individuo. ¿Ok? Entonces aquí el único término de la suma es x a la 1. ¿Ok? Y la probabilidad de que tenga p sub 1 a t igual a 0 es 1 porque es el único que hay. Entonces por eso que g de t igual a 0, ¿ok? G de x t igual a 0 es x, ¿de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo, que yo estoy empezando con una configuración en que tengo inicialmente un solo individuo. En otras palabras, P sub 1 de 0 es 1, o sea, la probabilidad que t a t igual a 0 tenga un individuo es 1, y claro, eso quiere decir que la probabilidad de cualquier otro número de individuos es 0, obviamente, ¿no? Que la suma de ellos es 1. La probabilidad de que a t igual a 0 tenga un n distinto de 1 es 0, ¿ok? Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, tomando con las derivadas parciales, haciendo algo de matemática, relativamente sencillo, con las condiciones iniciales, yo puedo resolver esto para g de xt. G de xt me da esta expresión que está aquí, para lambda distinto de 1, ¿ok? ¿Por qué para lambda distinto de 1? Porque vamos a ver que para lambda igual a 1 aparecen, hay unas divergencias. Entonces yo digo, bueno, hago este sistema, ¿verdad? Es un sistema fuera del equilibrio. ¿Por qué? Porque para un tiempo t el número de individuos no permanece constante, sino está cambiando. Como este sistema es muy sencillito, yo puedo hallar cómo varía el número de individuos en el tiempo, ¿verdad? Y en términos de una función generatriz, hallo mi función generatriz, y entonces ahora también yo puedo decir, bueno, si x igual a 0, vamos a calcular ahora algunas cantidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de extinción? La probabilidad de extinción se escribe como P, que al tiempo t, n sea 0, ¿verdad? Esa es la probabilidad de extinción, de que cuando yo tengo un tiempo t, el número de individuos es 0. Y esa probabilidad de extinción es g de x igual a 0 t, ¿verdad? Porque aquí la tenemos. Para x igual a 0, ¿ok? El único término que sobrevive es el p sub 0, ¿ok? Entonces, la probabilidad de extensión es g de x igual a 0 t. Bueno, aquí yo resolví g de x para todo x y para todo t, simplemente pongo igual a 0, y esta es la probabilidad de extinción. O sea, es la probabilidad de que en un cierto tiempo, ¿verdad?, la población será 0. Vamos ahora a definir lo que se llama la probabilidad de supervivencia. O sea, ¿qué puede ocurrir? Dos cosas. A tiempo t, ¿verdad?, un tiempo cualquiera, pueden ocurrir dos cosas. O hay una probabilidad de supervivencia, es decir, que tengo más individuos o no tengo individuos, ¿cierto? Eso es lo único que yo puedo. Yo tengo una población. Empecé a n igual a 1,
ese individuo tenía una probabilidad de reproducirse, ¿verdad? Que era 1, o sea, ese individuo se reproducía, después los otros se reproducían, y un tiempo T después yo voy a ver la población. ¿Qué me voy a encontrar? O que la población se extinguió, ¿verdad? O que la población sigue. Una de esas dos. Entonces, claramente la probabilidad de supervivencia, si la llamo P de T, claramente P de T más P de 0 tiene que ser 1, ¿verdad? La suma de probabilidades es 0. O tiene una supervivencia, fíjense que aquí yo no estoy diciendo una supervivencia con n individuos, no, con cualquier número de individuos distinto de 0. O sea, la probabilidad de que al tiempo T haya supervivencia, es decir, que haya cualquier número, desde 1 hasta cualquier cosa, más la probabilidad de supervivencia tiene que ser 1. Entonces de aquí yo puedo calcular cuál es la probabilidad de supervivencia. Y me da que la probabilidad de supervivencia de esta población es esto que está aquí, ¿verdad? Simplemente 1 menos esto. Ok, entonces ahora me doy cuenta que claramente, eso lo podíamos ver desde el principio, la probabilidad de supervivencia de que depende del valor lambda. O sea, lambda, ¿qué era? Lambda, ¿se acuerdan? ¿Verdad? La probabilidad, vamos a decirlo así, la natalidad del grupo. Si la natalidad es muy baja, ok, evidentemente va a haber una extinción. Si la natalidad es alta, entonces vamos a ver qué pasa si lambda es menor que 1. Si lambda es menor que 1, vamos a ver esta cantidad que está aquí. Si lambda es menor que 1, este número que está aquí arriba es negativo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, bueno, este es negativo. Aquí lo que ocurre para un tiempo grande es que E a la 1 menos lambda t tiende a infinito, ¿ok? Porque este número tiene que ser, a ver, si lambda es menor que 1, ok, para un tiempo muy largo, perdón, aquí me faltó poner para t tendiendo a infinito, si lambda es menor que 1, ok, y t tiende a infinito, entonces tengo que esto sería esta expresión desde aquí y la p de t decae exponencialmente, ¿ok? Entonces, si lambda es menor que una cantidad que es 1, para t, a medida que aumenta el tiempo, la que era p de t, la probabilidad de supervivencia decae exponencialmente. ¿Qué pasa si lambda es mayor que 1? Si lambda es mayor que 1, entonces cuando t tiende a infinito, ¿verdad? Esto es e a la menos infinito, esto tiende a 0 y me queda que esto sería lambda menos 1 entre lambda. 1 menos 1 sobre lambda. Entonces me doy cuenta que lambda igual a 1 es un valor crítico que manda el límite entre la extinción segura y la posible supervivencia. Si lambda es menor que 1, que eso lambda sería algo así como la natalidad. Sí, no es exactamente la natalidad, ¿no? Es como una probabilidad de que el individuo se reproduzca. Si es menor que 1, inexorablemente para tiempos largos, la población va a decaer tal que para tiempos muy largos la población es 0. Pero si lambda es mayor que 1, fíjense que aunque el tiempo es infinito, hay una probabilidad de supervivencia. ¿Ok? Entonces, lambda igual a 1 es un valor crítico. Vean, si lambda es igual a 1, P, estas dos van a dar lo mismo, que va a ser 0. Entonces, lambda igual a 1 es un valor crítico. Es el equivalente. Nosotros sabemos trabajar, fíjense, el punto es el siguiente. Nosotros sabemos hacer termodinámica o nosotros sabemos hacer estadística con sistemas en equilibrio. Y existe, ¿verdad?, toda una teoría de sistemas, de cómo se comportan los sistemas cuando hay transiciones de fase. ¿Ok? Entonces uno lo que más o menos trata de aprovechar lo que uno conoce de esto, de transiciones de fase en equilibrio para estos sistemas. Claramente aquí, lambda igual a 1 sería un valor crítico. Es como en los sistemas magnéticos, ¿verdad? Y yo decía, bueno, está la temperatura crítica, que es la temperatura de Curie, en que el sistema para temperaturas mayores
se comporta de una forma, para temperaturas menores se comporta de otra, ¿verdad? O, por ejemplo, para una transición de un líquido, dice, bueno, yo tengo una temperatura tal, por debajo de esta temperatura y otras condiciones, el sistema es un gas, por debajo, por encima de esa temperatura, o al revés, por debajo de esta temperatura y tal, el sistema se comporta como un líquido, por encima de la temperatura es un gas, etcétera, ¿verdad? Es un punto crítico. Bueno, aquí me doy cuenta que el equivalente en este sistema fuera de equilibrio de un punto crítico, de lo que sería la temperatura, es el valor lambda. Y lambda igual a 1 es el valor crítico que marca el límite entre la extinción segura y la posible sobrevivencia. O sea, son dos estados del sistema. O sea, tengo un grupo que va a sobrevivir y otro grupo que se va a extinguir. La diferencia está en el valor de lambda. Entonces, uno decía, ok, ese es el punto crítico, pero ¿cuál es el parámetro de orden? Porque se acuerdan que cuando yo decía, se acuerdan un sistema ferromagnético, yo decía, bueno, en ausencia de campo, para temperaturas menores que cero ocurría algo, para temperaturas mayores que cero ocurría otra cosa, ¿verdad? Eso era el parámetro de orden. De alguna manera el sistema estaba, para sistemas magnéticos, para temperaturas mayores que cero el sistema estaba desordenado y para temperaturas menores que cero el sistema estaba ordenado. ¿Qué medía ese orden? La magnetización, ¿verdad? Sistema magnético, para temperaturas superiores a la crítica, está desordenado. El parámetro de orden es la magnetización, es lo que me mide ese orden. Es cero. Para temperaturas debajo de la crítica, la magnetización es distinta. Cero es el parámetro de orden. Entonces yo digo, ok, temperatura crítica en este sistema que yo estoy haciendo ahora. ¿Cuál es el equivalente a la temperatura crítica? Lambda, ¿verdad? Para lambda mayor que 1, el sistema se comporta de una manera, para lambda menor que 1 se comporta de otra. Ahora, ¿cuál es el parámetro equivalente a la magnetización? El parámetro que me define que se comporta distinto. El parámetro es P de T infinito, que es lo que sería el parámetro de orden. Si la supervivencia, porque que era P de T, la probabilidad de supervivencia a un tiempo muy grande. Ese es el parámetro de orden. ¿Ok? Si para T muy grande, ¿ok? El parámetro de orden es distinto, es cero, que es este caso, el sistema sobrevivió. Si para T tiende a infinito es cero, entonces el sistema no supervive. ¿Ok? Entonces el parámetro de orden es P cuando T tiende a infinito, que me define el comportamiento del sistema. ¿Ok? Y lambda igual a 1 es el valor crítico que indica la transición de fase. Entonces, aquí teníamos, nosotros habíamos resuelto, ¿verdad? Cuánto era G de XT. Vamos a ver cuánto vale G de XT para lambda igual a 1. ¿Ok? Para lambda igual a 1, simplemente sustituyo por 1, ¿verdad? Me da esto que está aquí. Entonces, P de T para lambda igual a 1 era igual a, ¿qué? ¿Se acuerdan? P de T a lambda igual a 1, o sea, ahora lo que estoy haciendo es la probabilidad de supervivencia cuando para un valor particular de lambda. Bueno, habíamos dicho, ¿verdad? La probabilidad de supervivencia es 1 menos la probabilidad de supervivencia es 1 menos la probabilidad de que no haya nada, ¿cierto? De sub 0 de t, que ya lo habíamos calculado, que es x sub 0 de t, 1 lambda igual a 1. Entonces, P de t para lambda igual a 1 es 1 sobre 1 más t. ¿Ok? Esa es la probabilidad de supervivencia para el valor crítico de lambda igual a 1. Vean que una cosa bien particular que nos diferencia muchísimo de los sistemas en equilibrio es que los sistemas de equilibrio, las cantidades cerca del punto crítico se comportan como exponencial. Esto no. La probabilidad de supervivencia para el punto crítico, ¿ok? No es una exponencial. Entonces, el tiempo de relajación para la probabilidad de supervivencia diverge como 1 menos lambda a la menos 1. ¿Ok? Cuando lambda tiende a 1.
cuando lambda es mayor que 1. Ok, claro, digo que diverge porque cuando lambda igual a 1, 1 menos 1 es 0, a la menos 1 ahí hay una divergencia, ¿de acuerdo? Entonces el comportamiento es distinto. Cuando lambda es mayor que 1, el tiempo de relajación para la probabilidad diverge, claro, porque cuando lambda es mayor que 1, la probabilidad de supervivencia nunca se hace 0. ¿Ok? Para lambda igual a 1 es una potencia, que es esto. P de t de lambda igual a 1 es 1 entre t más 1. ¿Ok? Y aquí lo tengo, ¿no? O sea, cuando lambda igual a 1, yo puedo hacer la expansión y esto me da que esto es de esta forma. O sea, cuando lambda es mayor que 1, el tiempo de relajación diverge. Claro, porque para lambda igual a 1, la probabilidad de supervivencia nunca se va a hacer infinita, porque la probabilidad de supervivencia nunca va a ser 0. ¿Okay? La probabilidad de supervivencia siempre va. En cambio, cuando lambda igual a 1, se comporta como una potencia en lugar de una exponencial. Entonces, como digo, este comportamiento me da una clara distinción entre extinción y supervivencia. Y se comporta algo así como, como los modelos que habíamos visto de equilibrio. ¿Ok? ¿Cómo se comportan los modelos en el equilibrio de extensiones fáciles que ya habíamos hablado? Los tiempos de relajación divergen al punto crítico, que es en este caso lambda igual a 1. La relajación es tipo slowing down, porque vean, a medida que yo me acerco a lambda igual 1 por encima, o sea, la relajación se hace muy, muy lenta, porque va como 1 menos lambda. Pónganse que yo no me pongo en lambda igual a 1, pero me voy acercando a lambda igual a 1. Entonces, probabilidad del tiempo de relajación se hace muy, muy lento y entonces sería un tipo slowing down. Entonces, estos casos son típicos del comportamiento de un sistema en las cercanías del punto crítico. Eso nos da una idea de que muchas cosas o muchas técnicas que uno utiliza en estadística para sistemas en el equilibrio, como todo el tratamiento de transiciones de fase, fenómenos críticos, exponentes críticos, todavía parece que tengan eco en estos sistemas fuera de equilibrio. Fíjense que este modelo en particular no permite la existencia de un estado estable no trivial. ¿Ok? Es decir, que uno dice, bueno, para t igual a 0, el sistema se mantiene con una cierta población, o mejor dicho, disculpa, te igual así. ¿Qué quiere decir un estado estable no trivial? Bueno, que para un cierto T, ¿verdad? Que el sistema, después de un cierto tiempo, la población quede estable en un número promedio. Decir, bueno, mira, esta es una población que después de transcurrido cierto tiempo, se queda más o menos fija. Su número promedio es siempre más o menos el mismo. Vamos a ver que este modelo no lo permite. Vamos a ver cuál es el tamaño promedio de la población. Bueno, como en estadística, ¿verdad? La población en principio, el número de personas a un tiempo t, o la población, puede ir de 0 a infinito. Entonces, el promedio de n, ¿verdad? Como hacen estadística, es la suma es de n igual a 0, de n por la probabilidad de tener n. ¿Ok? Esa es la definición del tamaño promedio de la población. A un tiempo t, ¿cuál es el promedio de la población? Bueno, sumo todos, ¿verdad? Puede ser 0, puede ser 1, puede ser hasta infinito, pero no todas son igualmente probables. ¿Por qué no todas son igualmente probables? Porque depende de lambda, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, cada una de que tenga una población n va a depender del peso n de t. Ahora, esta cantidad la podemos calcular más o menos fácilmente porque recordemos de nuevo la función generatriz. La función de generatriz la definimos de esta manera y definimos, ¿verdad? De aquí definimos la derivada de la función con respecto de x. Era esto que está aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa si x igual a 1? ¿Ok? Si x igual a 1, la derivada de g de t para x igual a 1 es
esta cantidad. O sea, que es exactamente la cantidad que yo quiero. Acuérdense que, fíjense, yo lo que hice fue definir una función generatriz, ¿ok? Y yo me doy cuenta que cuando esa función depende de dos variables, cuando la variable es 1, es exactamente la cantidad que yo quiero. Perdón, la derivada de la función generatriz para x igual a 1 es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de n peso n de t. ¿Qué es eso? La población promedio. Ah, pero yo calculé cuánto valía de g a de t por x. ¿Ok? De la expresión que antes, ¿se acuerdan? Nosotros dimos aquí la expresión g de xt. ¿Ok? De esa expresión, ¿verdad? Entonces yo puedo evaluar de g de xt para x, y siempre acuérdense que esa expresión la tomamos asumiendo que para t igual a 0 había un solo individuo, ¿se acuerdan? O sea, porque yo no solamente tengo que dar forma, sino tengo que partir de algo. Esta solución que está aquí, como yo resolví las ecuaciones diferenciables, tenía que poner unas condiciones iniciales. ¿Cuál es la condición inicial que nosotros tomamos? De que para t igual a 0 había un solo individuo. Eso me decía que g de x0 es x. Entonces, con Hay la una pregunta en el condición chat. inicial que los individuos... ¿Perdón? Hay una pregunta en el chat. ¿Perdón? Sí, Hay una pregunta en el dime chat. porque no puedo. Ajá. Eh, Preguntan, ¿uno sería el exponente crítico, lo que llamamos uno? No, no. Lambda igual a 1 es el punto crítico, no el exponente crítico. Ah, bueno, Que, lo en que este llamamos uno. caso, sí. No, tienes razón. Aquí, por ejemplo, la probabilidad de supervivencia va como 1 por 1 menos lambda a la menos 1. Para la probabilidad de supervivencia, efectivamente, el exponente crítico es menos 1, porque podría ser menos 2, podría diverger como 1 menos lambda a la menos 2 a la menos 3. Para la probabilidad de supervivencia aquí, efectivamente, el exponente crítico sería menos 1, sí. ¿Ok? Entonces, bueno, de nuevo vamos a ver cuál es el tamaño promedio de la población para este sistema, asumiendo que, de que para t igual a 0 yo tenía un solo individuo con esas condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces me di cuenta que, bueno, que n de t es esto, que n de t es exactamente la derivada de g de esa función generatriz con respecto a x evaluada en x igual a 1. Ok, simplemente lo meto allí, recordando siempre que esta solución era con la condición inicial que para t igual a 0 había un solo individuo. Bueno, hago aquí y vean que me da que n de t, n promedio de t es e a la lambda menos 1t. ¿Ok? Entonces fíjense que esto no es estable, porque ¿qué es lo que uno quisiera? Si fuera un sistema en equilibrio, uno diría, bueno, que era la pregunta era, ¿habrá un estado estable no trivial? ¿Es posible que este sistema, después de un tiempo t, cierto tiempo t, el número de su población se mantiene constante? O sea, después de que llegaron a 1000 individuos, la población se mantiene constante. Vean que no es posible, porque el n promedio de t no es una constante, sino depende de t. Es más, ¿qué pasa? Si lambda es mayor que 1, la población crece sin límite. A medida que aumenta el tiempo, lambda es mayor. ¿Ok? Entonces tengo una población que crece sin límite. Cuando lambda es menor que 1, ya sabemos la población cae. ¿Ok? Si lambda es mayor que 1, la población crece sin límite. Entonces, bueno, claro, este es un modelito lo más sencillo que uno se le ocurre, ¿verdad? Si uno quiere hacer un modelo real de cómo crece un sistema, uno lo que pone es una especie de término de saturación. Por ejemplo, que la rata de crecimiento decline para n grande debido a falta de recursos. ¿Ok? Entonces, estos modelos se hacen mucho en redes para estudiar poblaciones, etcétera. Y uno lo que hace es, cuando uno pone este sistema en una red, quiere decir que los hijos solo pueden aparecer en sitios vacantes. ¿Ok? Claro, aquí no son hijos, pero uno dice, bueno, tengo una población, puede ser
moléculas, etcétera. Entonces yo las pongo en una red fija y yo puedo decir que para que haya una reproducción tiene que haber un sitio vacante en esa red. Es como decir, mira, la rata de crecimiento tiene una saturación. Si n es muy grande, no puede seguir aumentando la población porque no hay recursos. Eso en la red uno puede decir, bueno, uno tiene un número de sitios llenos y es como, esto es lo que hay. O sea, el sistema ecológico, el sistema que uno está estudiando, solo puede tener tantos individuos, ¿ok? Y si yo lo pongo en una red, lo que quiere decir es que la reproducción o los nuevos individuos solo pueden aparecer en sitios vacantes. Esto previene el crecimiento exponencial porque la red, la densidad de población no puede ser mayor que 1. Este modelo tendría un estado estable no trivial para L grande, pero el modelo tan sencillito que hemos estudiado, ¿ok? No tiene un estado estable trivial, no trivial. O sea, el estado trivial aquí simplemente no hay. A medida, si la N es mayor que 0, el número de individuos crece y crece sin... Entonces, este es un ejemplito que es muy sencillo, se puede resolver de forma exacta, es para que ustedes se den un poquito una idea. Ok, y realmente nosotros dimos la dinámica. La dinámica era que los individuos, la población aumenta porque nacen nuevos individuos con una determinada probabilidad o porque mueren. Esa es la dinámica. Nosotros le estamos dando la dinámica al sistema. Es una dinámica bastante razonable, ¿verdad? Para el crecimiento de una población. Ok, y nos dimos cuenta que este sistema tan sencillo en una dimensión tenía una transición de fase. Fíjense que es divertido, en los sistemas termodinámicos no tienen transiciones de fase en una dimensión. ¿Recuerdan? Esa es una prueba que uno hace y ese es el caso famoso, ¿no? Ustedes saben que Ising, que bueno, es uno de los papers más citados de todos los tiempos, ese es el único paper que publicó. Su tutor, quien es Lenz, fue el tutor de Ising, le propuso, creo que se los comenté el otro día, que resolviera el modelo en una dimensión, porque ese era un buen modelo para la transición de fase que se encontraba en sistemas magnéticos. Ising lo resolvió de forma exacta y le dio que ese modelo no tenía transición de fase. Se frustró y prácticamente dejó la física. Después se comprobó que es que los modelos estos en una dimensión no tienen transiciones de fase. ¿Ok? Era algo general. ¿Ok? Este es un modelo distinto, este es un modelo en equilibrio, fuera de equilibrio y en una dimensión tiene transición de fase. ¿Ok? Pero este es un ejemplo. Ahora vamos a ver cómo haría uno para hacer un modelo de población en una red en una dimensión. ¿Ok? La pregunta es, mira, bueno, ¿y cómo lo simularía yo numéricamente? Entonces, uno lo que podría hacer es un modelo de población. Hay muchos modelos de población. Ahora, un modelo que uno podría hacer es el siguiente. Porque en una red uno tiene que poner dinámica, tiene que poner interacciones. ¿Ok? Entonces, una regla es un sitio vacío cercano a uno lleno se ocupa con probabilidad lambda. Por ejemplo, ustedes tienen una red. Ustedes dicen, bueno, yo voy a poner una red, la población es el número de sitios que esté lleno. ¿Ok? Entonces yo digo, en mi red, tengo una red de, no sé, 500 por 500 por 500 y al azar, ¿verdad? Le digo, tengo una población. Hay 50 sitios llenos y yo quiero ver cómo evoluciona esa población. ¿Ok? Una regla que le puedo dar es decir, bueno, un sitio vacío cercano a uno lleno se ocupa con probabilidad lambda, mientras que un sitio lleno, aquí debe ser vacío, disculpen, aquí debe ser un sitio vacío cercano a uno vacío, se llena con probabilidad 1. De alguna manera lo que está diciendo es que en la zona en que hay gran ocupación, o sea, si hay un sitio lleno, el vacío que está al lado se va a llenar con una probabilidad lambda. Pero si hay un sitio vacío, cercano a uno vacío, se llena con probabilidad 1. Bueno,
eso de que los sitios más densos se mantiene la población va a depender del valor de lambda, ¿verdad? Si yo pongo lambda mayor que 1, lo que estoy diciendo es que mientras más sitios llenos haya, más población va a haber. Es como decir, una población crece mientras más individuos tenga. Si lambda es mayor que 1. Si lambda es menor que 1, yo lo que estoy diciendo es que los sitios cerca de sitios llenos se van a llenar con una probabilidad menor. ¿De acuerdo? Bueno, tiene sentido, es como el modelo anterior, ¿no? Entonces, supongamos que comenzamos nuestra simulación con un solo sitio ocupado. Entonces, ¿qué pasa después de un tiempo muy largo? El sistema puede estar en uno de sus dos estados. Hay dos estados nada más, o sea, lo que yo decía antes, ¿no? O está vacío o tiene un sitio ocupado. O tiene individuos, ¿cierto? Lo que decíamos antes, la probabilidad de que tenga una población más la probabilidad de que tenga cero población es 1, lo que estoy diciendo aquí. Yo hago esa simulación, vean que esto es una cadena, una dimensión. Esta es una cadena de una dimensión. Uno puede tener dos estados al final. Un estado absorbente, es decir, no hay partículas, o un estado consistente en una línea continua con n sitios ocupados. Fíjense que estos son ambos estados absorbentes, ¿ok? Uno es porque como no hay partículas, ¿verdad? Con la regla que yo tengo es... no, perdón, es correcto, esto, un sitio lleno. Aquí tengo que revisar un momentico aquí lo que yo puse, ¿no? Porque el estado absorbente sin partículas no funcionaría. Yo dije un sitio vacío, cercano a un vacío, se llena con probabilidad 1. Tengo que revisar esto aquí. Sería un sitio vacío, cercano a uno vacío, se llena con probabilidad 1. Tengo que revisar esto, ¿no? Porque el estado absorbente es que, ¿dónde dije yo aquí? Sin partículas, o uno consistente en una línea continua con n sitios ocupados, en que no hay ningún hueco, ¿ok? Esos serían los estados absorbentes. Tengo que pensar un momentico aquí, ¿no? Un sitio vacío, cercano a uno lleno, se ocupa con probabilidad lambda. Ahora, lo que aquí debo tener un error, porque un sitio lleno, cercano a uno vacío, se llena con probabilidad 1. No entiendo porque los sitios llenos ya están llenos. ¿Será que se vacía? Tengo que revisar aquí, ¿ok? Pero digamos, bueno, al final yo puedo encontrar finalmente es que o están todos vacíos o está en una línea continua con n sitios ocupados. Entonces, el número de partículas, ¿cómo lo obtendría yo en este modelo? Dado por una caminata aleatoria que comienza en n igual 0, 1, ¿ok? O sea que yo tengo un sitio ocupado, ¿ok? Y yo puedo decir, bueno, si se mueve a la derecha, ¿ok? Yo tengo que hacer una caminata aleatoria. Yo digo, bueno, yo empiezo en n igual a 0, un sitio al azar está lleno. Entonces ahora yo puedo irme a la derecha o a la izquierda, con lambda mayor o menor que 1. ¿Ok? Vamos a suponer que son bias a la derecha. ¿Ok? O sea que yo miro el sitio de la derecha. Si lambda es menor que 1, ¿ok? Eventualmente la población se va a extinguir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el estado es absorbente y lambda es menor que 1 y empieza con un sitio lleno, todos los demás sitios están vacíos. Entonces siempre va a caer. Si lambda es mayor que 1, hay una probabilidad distinta de 0 para la supervivencia a t mayor que a t cuando t es muy grande. ¿Okay? Este es el modelo de población, una red. Entonces, bueno, lo que yo comentaba antes. Los modelos de población, por ejemplo, en sistemas fuera de equilibrio, que son uno de los ejemplos típicos,
tiene una transición de fase entre un estado activo, supervivencia, y un estado absorbente, estado vacío del que no se puede salir. Fíjense un detalle importantísimo de estos sistemas fuera del equilibrio. Modelos como este no es un modelo que no está basado en un hamiltoniano. En el modelo de Ising, ¿qué hacía yo? Yo digo, yo tengo un hamiltoniano, yo doy una interacción, ¿verdad? Digo, interacción es menos J por la sumatoria de CI y SJ menos H. Tengo un hamiltoniano. Eso me permite calcular la energía y calcular las probabilidades. En este modelo que yo les acabo de hablar de probabilidades de estos sistemas fuera de equilibrio, modelo de población, ¿dónde está el hamiltoniano del cual yo decido? No, este es un modelo no basado en un hamiltoniano, que tiene una dinámica, como se dice, altamente anisotrópica. Las fases resultantes no son simétricas. O sea, este sistema tiene una transición de fase. O el sistema cae, o el sistema va a supervivir, tiene un estado activo, ¿ok? Y la otra fase es que el sistema simplemente llegó al vacío, después de un cierto tiempo, él muere, ¿ok? Entonces, vamos a recordar un poquito las características de los sistemas críticos en sistemas en el equilibrio, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las de los sistemas críticos en el equilibrio? Y esto, yo, cuando empecé este curso, asumí que ustedes habían visto un curso de estadística, donde habían visto un poco de fenómenos críticos. Una característica de los fenómenos críticos que yo les mencioné muy rápidamente el otro día era la de universalidad. Singularidades cerca de los puntos críticos están determinadas por un pequeño número de características. ¿Ok? O sea, modelos muy distintos, pero que coinciden en un cierto número de características. Por ejemplo, que tienen la misma dimensión espacial. Sistemas que están en 3 dimensiones. Que el parámetro orden tiene la misma dimensionalidad. Por ejemplo, que el parámetro orden es un escalar o es un tensor, etcétera. Que las interacciones son de corto, largo alcance. Yo puedo tener sistemas físicos muy distintos, pero si ellos coinciden en cierto tipo de comportamiento, tienen ciertas características que son iguales, los puntos críticos tienen los mismos exponentes críticos. Eso es algo fabuloso. Es una propiedad de las transformaciones de fase. Es fabuloso, ¿por qué? Porque muchos sistemas reales son muy complicados de calcular. O sea, realmente hay sistemas que son muy complicados. Yo no hallo cómo simularlos para hallar los exponentes críticos, pues es muy complicado. Pero resulta que si yo tengo un sistema similar, yo puedo construirme un sistema mucho más sencillo que tenga las mismas características de dimensión espacial, dimensionalidad y simetría del parámetro, rango de interacción, y yo puedo resolver eso. Por eso es que el modelo de Ising es tan importante. El modelo de Ising ha sido siempre lo que llaman el caballito de batalla o toy model, no solamente para estudiar los fenómenos magnéticos y ferromagnéticos que dentro de cierto rango se pueden describir bastante bien, ¿ok? Pero que son un caballito de batalla, es un modelo muy útil para estudiar comportamientos de sistemas críticos, porque hay modelos en que realmente son muy complicados de resolver en el computador. En cambio, el modelo Ising en 3 dimensiones, que nadie lo ha podido resolver de forma exacta, pero hay con simulaciones es relativamente fácil calcular su comportamiento crítico, sus exponentes críticos, etcétera. Y yo puedo decir que dentro de lo que se llama la misma región de universalidad que otro modelo, que puede ser mucho más complicado, pero en la misma dimensión, y que el parámetro de orden del otro modelo tenga las mismas dimensionalidad y tendrá la misma simetría, etcétera, que el modelo de Ising, los exponentes críticos son los mismos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me quiere decir que y estos dos modelos pueden ser completamente distintos. El hamiltoniano es completamente distinto. Lo que me dice es que el comportamiento cerca de la criticalidad es insensible a detalles como estructura molecular e interacción. O sea, yo puedo tener un hamiltoniano de un modelo
y un hamiltoniano completamente distinto, porque son muy distintos. Pero sí, la dimensión en que estoy estudiando el sistema y estas características son iguales, los exponentes críticos son los mismos. Entonces lo que me dice es que eso, la estructura molecular de interacción, ese comportamiento, el comportamiento cerca de la criticalidad no le importa esos detalles del hamiltoniano. La universidad es debida a que la longitud de correlación diverge en el punto crítico. O sea, de que cuando yo me acerco a ese punto, la longitud de correlación diverge. ¿Qué quiere decir? Que no importa que las interacciones sean a primeros vecinos, a vecinos a más distancia, a ese punto crítico, todos los componentes del sistema están correlacionados. O sea, la información se extiende a lo largo de todo el sistema. Y esa es la característica en la que se basa la teoría de universalidad. ¿Ok? Y el tiempo de relajación también diverge. ¿Ok? Entonces, bueno, también, digamos, algo que facilita muchísimo la vida es que hay relaciones de escalamiento entre los distintos exponentes críticos. ¿Ok? Yo puedo encontrar unos exponentes críticos y hay una relación entre unos y otros. O sea, y eso me da una ventaja. Hay exponentes críticos que son más fáciles que calcular a otros. Lo que habíamos comentado el otro día, lo de los efectos de tamaño infinito. Las singularidades y los puntos críticos que marcan las transiciones de fase solo aparecen en el límite de tamaño infinito. ¿Ok? O sea, eso de que yo voy a ver las cantidades que divergen, como por ejemplo el calor específico que diverge, eso solo aparece en el límite de tamaño infinito, pero yo nunca trabajo en el sistema tamaño infinito. Entonces, que habíamos visto que cerca del punto crítico, la longitud de correlación en mi sistema numérico del computador es muy grande, pero está limitado por el tamaño de la red. ¿Ok? Entonces, sus propiedades dependen del sistema, dependen mucho del tamaño. Y entonces, bueno, pero yo puedo usar eso con lo de escalamiento de tamaño infinito para exponer para calcular los exponentes críticos. Y la pregunta sería, estas características que tienen estos sistemas cerca de universalidad, ¿cuántas de estas características se pueden extender a las transiciones de fase en sistemas fuera del equilibrio? Muchas de ellas. O sea, esto de que hay divergencias de ciertas cantidades de la universidad, etcétera, muchas de esas características se pueden extender también a transiciones de fase en sistemas fuera del equilibrio, pero no todas. Por ejemplo, ahora, como decía, la termodinámica no tiene sentido. No existe una condición de balance detallado. ¿Ok? Puede ocurrir que las transiciones de fase en sistemas, por ejemplo, primero, algo que puede ocurrir, transiciones de fase en sistemas una dimensión. Se ha demostrado que los sistemas en una dimensión no tienen transiciones de fase, es decir, a menos que tengan interacciones de rangos infinitos. ¿Por qué? Bueno, porque ¿de dónde vienen las interacciones de fase? De las interacciones entre los componentes. En una dimensión, el número de componentes, el número de interacciones no es suficiente para que haya una interacción de fase. ¿Se recuerdan? Eso es una prueba que le hacen en todos los cursos de estadística, de que por qué el modelo dice en una dimensión no tiene transición de fase. O sea, yo lo resuelvo, o Ising lo resolvió de forma exacta y le dio que el modelo no tenía transición de fase. ¿Ok? Pero la pregunta es, bueno, ¿pero por qué? Entonces se hace un estudio termodinámico y se encuentra que es que el modelo en una dimensión no tiene transición de fase porque siempre hay una balance entre orden y desorden. El modelo en una dimensión siempre gana el desorden porque no hay suficientes interacciones. Como si ustedes tienen un grupo de gente y ustedes quieren convencer a esa gente de algo. Entonces dicen, bueno, yo le doy la información al primero, el primero al segundo, el segundo al tercero. Si las interacciones entre esas personas no son suficientes, usted nunca va a llegar a darle la información a todos. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en una dimensión. ¿Ok? Entonces,
En cambio, en sistemas fuera de equilibrio ocurren transiciones de fase en sistemas en una dimensión. Lo acabamos de hacer, acabamos de hacer un modelito trivial en una dimensión que tiene transición de fase. También aparecen que las estructuras espaciales novedosas dependen de la historia del sistema. O sea, por ejemplo, cuando yo estudio el sistema del agua en equilibrio, yo digo, mira, para estas condiciones de temperatura, presión y volumen, el agua tiene una estructura cristalina, o por ejemplo el azufre, que se presentan varias estructuras cristalinas. Para esta presión, temperatura y volumen, este sistema tiene esta estructura cristalina y no otra. En cambio, en sistemas fuera del equilibrio, resulta que para esas condiciones, las mismas condiciones, el sistema puede estar en fases distintas dependiendo cómo transició ahí. Entonces, cuando uno habla de sistemas fuera del equilibrio, existe todo un mundo nuevo de comportamientos, ¿ok? En que uno va a aprovecharse mucho, vamos a decirlo así, de lo que aprendió en sistema en equilibrio, pero no todo es extensible. Ok, entonces, bueno, no sé si, creo que nos queda algo de tiempo. Yo lo que quería terminar es estas clases, ok, dándole, disculpen, déjenme buscar un momentito en mi disco duro, les quiero dar algunos ejemplos de sistemas fuera del equilibrio y cómo son las simulaciones, y sistemas en equilibrio también. Permítanme un momentico, disculpen, hacerles una ejemplo. Ok, les voy a dar unos ejemplitos, un modelito muy sencillito de un sistema fuera del equilibrio. Están viendo una lámina que dice catálisis. Sí, sí. Sí. Ok, un ejemplo típico de un sistema fuera del equilibrio es el proceso de catálisis. ¿Ok? Les recuerdo que es catálisis. Catálisis, y perdonen que estas láminas están en inglés, pero creo que es un ejemplo muy bonito. Catálisis es un proceso en el cual un proceso químico, un proceso biológico ocurre debido a un factor externo que es el catalizador, pero el catalizador no toma parte en la reacción. Entonces está, por ejemplo, esta caricatura que yo encontré en la red, el catalizador será el agujero, ¿verdad? O sea, aquí ¿cómo se llama? El correcaminos y el que era el zorro, ¿no? Un zorro y un correcaminos, ¿no? Ups, ¿qué pasó aquí? Ok, o sea, imagínense que este es un obstáculo, o sea, el señor tiene que ir de aquí a acá, entonces el zorro lo que hace es, bueno, levanta toda la trayectoria, el carrecaminos, se mete por el túnel es el catalizador, ¿ok? La reacción química o el proceso que haga se facilita por el catalizador, ¿ok? En muchos casos, lo que se llama catálisis heterogénea, el catalizador es una superficie en la cual la reacción ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos que yo tengo una atmósfera en que hay un cierto tipo de moléculas. Esas moléculas en el aire no van a reaccionar. ¿Okay? Es más, creo que les voy a hacer un ejemplo directo de lo que es un proceso de catálisis. Por ejemplo, catálisis tiene aplicaciones a montones. Esto es un proceso fuera del equilibrio. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, los carros, ¿verdad? Producen monóxido de carbono. El monóxido de carbono es extremadamente tóxico. Ahora,
Uno diría, bueno, pero el monóxido de carbono combinado con el oxígeno produce dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es tan tóxico, ¿ok? Bueno, también lo es, o sea, tiene un efecto invernadero, pero no es venenoso como es el monóxido de carbono. Entonces uno dice, bueno, pero si un carro, ¿verdad?, libera monóxido de carbono, este monóxido se combina con el oxígeno y produce dióxido, que no es tan serio. El problema es que el monóxido de carbono no se combina en la atmósfera con el oxígeno. Este proceso no ocurre en la atmósfera. Entonces, este proceso ocurre en una superficie catalítica. Por eso es que los carros tienen lo que se llama el catalizador, un convertidor catalítico. ¿Ok? O sea, un convertidor catalítico proporciona como un ambiente en el cual esta reacción puede ocurrir. ¿Ok? O sea, la reacción, insisto, en la atmósfera no ocurre. El monóxido y el oxígeno libre en la atmósfera no se combinan. ¿Por qué? Porque es una reacción que requiere una energía bastante alta, pero sí se combinan en un catalizador. Un catalizador lo que hace una superficie en que el CO se adhiere a la superficie en un sitio, el oxígeno se adhiere en otro sitio y cuando ellos están cercanos, la energía es favorable y reacciona. Ese es cómo funciona el catalizador de un carro. Ahora yo digo, bueno, ¿cómo yo simulo ese modelo? Y ese es un ejemplo típico de un sistema fuera del equilibrio. El modelo más sencillo que funciona bastante bien para simular la catálisis es el llamado modelo Circulari-Bastard, que es de 1986. Es un modelo para la oxidación catalítica de monóxido en una superficie. Y este es un sistema fuera del equilibrio. ¿Ok? Un sistema fuera del equilibrio porque yo tengo un flujo constante de reactivo. Y aquí viene lo que yo digo. El monóxido y el oxígeno, esta reacción no se da en la atmósfera, se da en presencia de un catalizador. En este caso, la catálisis es heterogénea porque el catalizador es una superficie, es un sitio de encuentro. Yo digo, el catalizador es como la celestina. Fulanita y menganita o fulanita o menganito, no importa. O menganito y menganito, no importa. Resulta que no se van a encontrar a menos que un sitio particular. Y ese sitio particular puede ser un café, un sitio web donde se encuentran, etcétera. Ese es el catalizador. ¿Ok? Que en este caso tiene una estructura diferente a los reactantes. Entonces, ¿cómo hago yo un modelo físico, una simulación numérica para este proceso? Que es un proceso fuera del equilibrio. ¿Por qué fuera del equilibrio? Yo lo que voy a asumir es que en la atmósfera yo tengo una proporción de oxígeno y tengo oxígeno y tengo CO en la atmósfera, ¿ok? En proporciones distintas. Y es la proporción de CO y 1 menos I la proporción de oxígeno molecular, ¿ok? Y entonces eso oxígeno y CO se pueden absorber en la superficie del catalizador. El sistema está fuera de equilibrio porque no hay un equilibrio. Yo en la naturaleza voy a decir que yo siempre tengo una cantidad enorme. Todo el tiempo yo tengo a la disposición del sistema oxígeno y CO. El hecho que yo absorba oxígeno no quiere decir que disminuya el número de oxígeno en la naturaleza. Aquí no hay balance detallado. Es decir, yo voy a decir, para un cierto valor, yo tengo tal proporción de CO en la atmósfera y tengo tal proporción de oxígeno. Ellos van a ser absorbidos, ¿ok? Pero en la naturaleza, aunque sean absorbidos, yo siempre voy a tener esa proporción, o sea que ahí no hay balance detallado, ¿ok? Entonces digo, este es un proceso fuera del equilibrio. ¿Cómo lo simulo yo numéricamente? Bueno, le voy a dar la dinámica y eso es este modelo. En este modelo la forma como funciona es que yo digo, bueno, una molécula de monóxido se absorbe en la superficie, en un sitio vacío, y ahora voy a tener COA, que es absorbido. La molécula de oxígeno, porque yo
en la atmósfera, ¿verdad? No tengo átomos de oxígeno suelto, tengo molécula de oxígeno, el oxígeno molecular. Yo digo, una molécula de oxígeno para disociarse requiere dos sitios. ¿Ok? Entonces, una molécula de oxígeno, ¿ok?, se absorbe en la superficie si hay dos sitios vacíos cercanos. Si la molécula de oxígeno se disocia al encontrarse en la superficie, se coloca en dos sitios vecinos cercanos en el modelo original. En cambio, el CO simplemente se absorbe en un sitio. Ahora yo doy una dinámica. ¿Cuál va a ser la dinámica? La dinámica es que si un monóxido, un CO, en un sitio y un oxígeno en un sitio cercano, vecino a él, si hay dos señores estos en vecinos cercanos, reaccionan, se forma CO2 gaseoso y quedan los dos sitios vacíos. Esa es la dinámica que yo voy a dar. Fíjense de nuevo, esta reacción CO más O no se da, CO gas más O gas no se da en la naturaleza, no se da libremente en la atmósfera. Se da cuando los dos están absorbidos. Entonces, esta es la dinámica que yo voy a dar. Yo voy a decir, en la naturaleza, yo tengo mi superficie expuesta a monóxido y oxígeno molecular. Ellos solo reaccionan cuando se encuentran en la superficie. ¿Ok? Los oxígenos se disocian al llegar en la superficie, tal que se coloca en la superficie. Yo la estoy escogiendo con una red cuadrada, sistema en dos dimensiones. Los oxígenos se disocian en dos vecinos cercanos, los monóxidos no, ellos no se disocian. Y si yo tengo en una superficie, en la superficie, dos sitios cercanos, primeros vecinos, en que uno tiene un CO y otro tiene un oxígeno, ellos reaccionan. Este es el modelo más sencillo que uno se puede imaginar de catálisis. Fíjense que el proceso se controla por solamente un parámetro I, que representa la probabilidad de que la molécula que llega a la superficie es monóxido. Y 1 menos I es que fuera oxígeno. Y es proporcional a la cantidad relativa de monóxido en el gas. Fíjense, este modelo tan sencillo, fuera del equilibrio, tiene dos transiciones de fase. Este es un modelo lindísimo, porque es un modelo muy sencillo, fuera del equilibrio, que tiene transiciones de fase y me va a permitir estudiar las transiciones de fase. ¿Ok? Si uno estudia este modelo, ¿ok?, me da que, ¿cómo se comporta este modelo? Cuando y acuérdense que es la proporción de CO que tengo en la atmósfera. Yo tengo en la atmósfera, tiene CO y tiene oxígeno. Probabilidad I, CO, probabilidad 1 menos I oxígeno. Este modelo tiene este diagrama de fase. Aquí hay un diagrama, una transición de fase. Esta es continua. Si I, la proporción de CO en la atmósfera, es menor que un cierto valor, ¿ok?, entonces lo que está ocurriendo es que para todos estos valores de I, me encuentro que la superficie está completamente envenenada. Se llena todo el tiempo con oxígenos, ¿ok? Y entonces nunca produce CO2 porque está llena. Una vez que ha llegado al equilibrio, entonces me dice, ¿cómo que el equilibrio? Pues solo usted no está diciendo que este es un sistema fuera del equilibrio. Este es un sistema fuera del equilibrio, pero llega a un estado estable. Si yo pongo la superficie con los sitios, por ejemplo, vacíos, y empiezo a meter CO con probabilidad I, meter oxígeno con probabilidad 1 menos I, después de un tiempo muy largo, ok, yo voy a encontrarme que el sistema llega a un estado de equilibrio en que hay una cobertura promedio. Cobertura es el número de sitios llenos de una especie y de la otra, ¿ok?, que no varía en el tiempo. ¿Y qué ocurre? Que si I es menor que un cierto valor, me voy a encontrar que en el tiempo la red, no quiere decir que la red esté estática. O sea, la red simplemente va a estar siempre envenenada de oxígeno, que quiere decir que eventualmente para estos valores tan grandes de I,
todos los CO que llegan en algún momento reaccionan y desaparecen. Cuando el sistema llega en equilibrio, aquí no hay producción. A medida de un cierto valor de I, empieza a haber producción. Ya la red no está llena con la cobertura, el máximo valor que puede tener es 1. La cobertura es la especie entre el número de sitios, ¿verdad? Entonces, para un rango de valores de I, en la cobertura de oxígeno ya la red no está envenenada con oxígeno, sino que empieza a disminuir su número de oxígeno. El número de monóxido empieza a aumentar un poquito, pero hay producción de CO2. O sea, esto no es cobertura, esto es producción de CO2. Ahora, aquí ocurre algo bien particular. A un cierto valor de I bien definido, la red súbitamente, o sea, es bien interesante, súbitamente la red se envenena. Aquí hay una transición de fase abrupta. Cuando I, la proporción de CO en la atmósfera es del orden de 0.50 y algo, simplemente la superficie se envenena. Es decir, la superficie pasa de tener una ocupación bastante baja de CO a envenenarse. CO igual a 1. O sea, todos los sitios están envenenados, ya no hay producción. Ya el rojo, la producción de CO no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la red está envenenada. Este es un estado absorbente. Este no. Fíjense que este que estaba aquí no era un estado absorbente. ¿Ok? Porque fíjense que a medida que yo cambiaba el I, el sistema empezaba a perder oxígeno. Aquí no. Entonces, fíjense un modelo tan sencillo en una dimensión, un sistema, bueno, en una dimensión. Bueno, la superficie es en 2 dimensiones, pero un sistema que tiene un solo parámetro. ¿Ok? Tiene una transición de fase continua y una transición de fase discreta. Entonces, este es un modelo bellísimo porque explica más o menos de una forma, por supuesto, muy cualitativa lo que ocurre en el proceso de catálisis real, ¿ok? Porque en un proceso de catálisis real también ocurre esto, el que el catalizador se envenena, etc. Pero lo más interesante desde el punto de vista de los físicos, que yo tengo un sistema que lo puedo resolver en el computador para atrás y para adelante, etcétera, que tiene transiciones de fase. Entonces, esto es un modelo de batalla, un caballito de batalla para estudiar transiciones de fase en sistemas fuera de equilibrio. ¿Cómo se hace la simulación numérica de este modelo? Para darles un poquito la idea a ustedes. Ok, ahora yo doy una dinámica. Escojo una configuración inicial. Digo, bueno, toda el resto está vacía, por ejemplo. Y empiezo a hacer pasos de calentamiento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el sistema no llega a un cierto equilibrio, o sea, no se olvida de la condición inicial hasta que yo he hecho varios pasos de calentamiento para un determinado I. Entonces ahora, ¿cómo son esos pasos de Monte Carlo? Los pasos de Monte Carlo es, escojo el sistema, la superficie tiene n igual L por L sitios, ¿verdad? Entonces, en cada paso de Monte Carlo, yo empiezo seleccionando un sitio al azar, ¿ok? Selecciono un sitio al azar, ¿ok? Escojo un número al azar, ¿verdad? Entre 1 y n. Y me dice, tal, el sitio 25, yo voy al sitio 25. Supongamos que llevo haciendo un rato el proceso y el sitio está lleno, me voy a otro. ¿Qué pasa si el sitio está vacío? Si el sitio está vacío, yo voy a tratar de meter o un CO o voy a tratar de meter un oxígeno, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces yo escojo otro número al azar entre menos 1 y 0, entre 1 y 0, perdón. Si R2 es menor que I es la probabilidad de tener CO, ¿verdad? Y 1 menos I es la probabilidad de que sea un oxígeno el que va a tratar de entrar. Entonces, si ese número que yo escogí al azar es menor que I, yo voy a absorber un CO en ese sitio. En ese sitio vacío voy a meter un CO. ¿Ok? Y voy a decir ahora, la cobertura de CO aumenta en 1.
¿Qué pasa? Si R no es menor que I, entonces quiere decir que es mayor que I, obviamente, voy a tratar de absorber una molécula de oxígeno. Cuando voy a absorber la molécula de oxígeno, tengo que ser cuidadosa, porque la molécula de oxígeno en este modelo no se absorbe sola, necesita dos sitios. Entonces yo ahora digo, escojo al azar, yo fui a ese sitio, estaba vacío, traté de meter un CO, no, voy a tratar de meter un oxígeno. Entonces ahora digo, pero el oxígeno no lo puedo meter, no puedo meter los dos en ese sitio. Entonces en ese sitio, si es una red cuadrada, tiene 4 vecinos. Yo escojo uno de ellos al azar. Si está vacío, yo digo, meto un oxígeno en el vacío y otro en el sitio I. Si está lleno, vuelvo otra vez a buscar otro sitio. ¿Ok? Entonces, este es el modelo, así se simula este modelo muy fácilmente. Esta dinámica la da uno. La dinámica es, bueno, ellos se encuentran en la red si están relativamente cerca. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago una absorción de CO o de oxígeno, tengo que revisar si alguno de los vecinos cercanos hay un oxígeno. Si yo, supongamos que me tocó y por probabilidad y yo en el sitio vacío metí un CO. Ahora tengo que revisar en cualquier orden los 4 vecinos cercanos. ¿Ok? El de arriba, el de al lado, el de abajo, el de atrás, los 4 son una red cuadrada. Si en alguno de ellos hay un oxígeno, que yo lo metí en algún proceso, entonces hay una reacción CO más O. ¿Qué quiere decir? Que esos dos sitios quedan vacíos y se libera en la atmósfera un CO2. Igual al revés, si en vez de un CO absorbí un oxígeno, tengo que revisar sus vecinos cercanos y si hay algún CO, ellos reaccionan. ¿Ok? Entonces, un paso de Monte Carlo no es que yo busco un sitio, este no es un paso a Monte Carlo. Ahora yo agarré el sitio, escogí un sitio, hice esto, tengo las nuevas coberturas. Ahora voy, utilizo otro número al azar, entre 1 y n, escojo otro sitio. Cuando yo hago eso n veces, es decir, he escogido n veces, n sitios al azar, es un paso de Monte Carlo. ¿Ok? Cuando yo termino esos n sitios, calculo las coberturas, es decir, qué proporción tengo en la superficie de oxígeno, de CO y qué productividad tuve. ¿Ok? Si hago muchísimos pasos en Monte Carlo, entonces yo calculo los errores, los promedios y los errores y tenemos las coberturas y productividad. ¿Ok? Y eso me da este modelo. Entonces ahora yo podría estudiar qué pasa con esta transición de fase. ¿Ok? Yo podría estudiar el decaimiento, una cantidad de cosas. También puedo hacer el modelo más físico. Este es un modelo muy sencillo. Ustedes me dirán, bueno, pero ese modelo de catálisis, que solamente la catálisis depende de la proporción de CO y de oxígeno que tengo en la atmósfera. Pero hay efectos de temperatura y los experimentos indican que la temperatura es importante. Y usted, profesor, este modelito muy sencillo, que es muy útil porque es un sistema fuera del equilibrio que tiene transición de fase, no es muy físico porque no incluye efectos térmicos. Es muy fácil modificar el sistema para incluir efectos térmicos, impurezas, etc. ¿Cómo introduciría yo efectos térmicos? El efecto térmico viene dado por una desorción. O sea, si la temperatura es alta, si el sistema es alto, lo que puede ocurrir es que en el modelo original, las moléculas que se absorben se quedan ahí pegadas hasta que reaccionan. Mientras no reaccionan, los CO que quedaron en la superficie se quedan ahí, los oxígenos que se hay. Es más, hay una fase que está envenenada en que toda la superficie se llenó de CO y esos no salen más nunca. ¿Ok? Los efectos térmicos quiere decir que al aumentar la temperatura, esas moléculas que prácticamente estaban pegadas ahí, vamos a decirlo ahí en la superficie, que ya no salían a menos que reaccionaran, pueden salir espontáneamente porque de repente tienen energía para salir. Todos los efectos térmicos
se incluyen en estos modelos como probabilidades de solución. Es decir, ahora, ¿qué hacía yo en este modelo? Seleccionaba un sitio al azar, si estaba lleno, me iba a otro, ¿verdad? Si estaba vacío, trataba de meter. Para meter desorción es muy fácil. Selecciono el sitio al azar. Si está lleno, CO, puede que haya una probabilidad de desorción y ese sitio quede vacío. Si yo hago eso, claramente esta transformación de fase cambia porque esto no va a ser abrupto, sino que el sistema va a ir a una fase absorbente de una forma continua, desaparece la transición de primer orden, ¿ok? Pero entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo de un sistema, de simulación de un sistema fuera del equilibrio que tiene una transición de fase, ¿ok? Entonces ya, bueno, ya prácticamente, bueno, ya hoy terminamos un poco la teoría. Lo que voy a hacer en la próxima clase es que le voy a dar algunos ejemplitos así, como este, por ejemplo, este es un modelo fuera del equilibrio que tiene transiciones de fase. Y les estoy dando ya cómo se simula, ¿no? Aquí están las reglas de simulación que son muy básicas. Vamos también a hacer unos modelitos que sí están en equilibrio, como unos modelos tipo modelo de Ising, un poquito más interesantes, un sistema ferrimagnético, donde pueden usar algoritmos de metrópolis, ¿ok? Pero este es un ejemplo muy sencillo y muy bonito en que tengo un sistema fuera del equilibrio, pero que tiene transiciones de fase. Y se dan cuenta que aquí la regla la puse yo, bueno, la pusieron Sifgular y Bastard. La regla cuál pusieron ellos, bueno, miren, la regla es de que ellos se encuentran en la superficie si están cerca. Bueno, tiene un cierto significado físico, es decir, las moléculas interaccionan si están relativamente cerca. El hecho de que para interaccionar tienen que estar en la superficie es como que la energía de interacción de esa reacción del CO y oxígeno, cuando ellos están absorbidos, baja la necesidad de energía y pueden interaccionar. Sin embargo, cuando están libres en la atmósfera, esa energía es mucho más alta. El catalizador proporciona el medio adecuado para que ellos puedan interaccionar. Pero esa regla la estamos dando. Y estamos dando de que si es primero los vecinos interaccionan. No, esa es la dinámica del sistema, la estamos dando nosotros. Hay varias dinámicas, otra gente puede dar otra dinámica. ¿Ok? Entonces, estos modelos fuera del equilibrio, las transformaciones van a depender de la dinámica que uno le dé, pero de nuevo, es bien valioso tener un sistema fuera de equilibrio en que uno pueda, porque entonces estudiando la dinámica, uno puede ver, bueno, hasta qué punto este sistema se asemeja a esta transición, una transición fuera de equilibrio. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta?